Hola amigos de la Caja de Pandora, soy Iván y este es el tercer programa de Salud del Hábitat con Joan Carles López. Este programa de hoy va a ser un programa un poquito diferente a los programas que venimos haciendo y bueno, ya veréis que vamos a estrenar en exclusiva una entrevista que realizó hace un par de semanas Joan Carles a Ole Johansson, que Ole Johansson es profesor del Instituto Karolinska de Estocolmo, profesor de neurociencia. Y bueno, vamos a pasar a Joan Carles, que nos comente a ver cómo fue la entrevista y que nos explique lo que vamos a ver. Hola, Joan Carles. Hola, ¿qué tal, Iván? Bueno, pues buenos días, buenas tardes a todos. Y bueno, pues como dice Iván, hace 2 semanas tuvimos tuve el placer de poder entrevistar y conocer personalmente al doctor Ole. Y la verdad es que una persona con 32 años dedicado de investigación a los efectos sobre esto, sobre lo que estamos hablando aquí, lo que intentamos digamos, difundir y explicar sobre los riesgos de toda esta tecnología, no deja boca en duda de su trabajo y de sus descubrimientos, que, pues como siempre, no llegan a lo más alto porque no interesa. Y él ha sido toda una referencia, digamos, de prácticamente científicos, empresas, profesionales y personas preocupadas por este tema tan al día sobre el medio ambiente, ¿no? Sobre sobre todo el descanso y los riesgos que tenemos sobre este tema. Lo que sí que lo que quiero dejar muy claro sobre este tema es que últimamente, no sé si has tenido referencia porque él ha venido aquí, pero han salido muchas informaciones desde otros sectores con una cosa que la verdad pues no es que me sorprende, porque a ver, ya a estas alturas ya no me sorprende nada de los ataques que vienen desde el lado, no le llamamos oscuro, pero sí desde el otro lado, o desde el lado sintético de este tema, que es ahí el efecto placebo y el efecto nocebo. El efecto nocebo es aquello que si veo una cosa que es mala, ya me está afectando o me va a coger una enfermedad muy mala. A mí estas cosas, yo que no las conozco, pues me sorprende muchísimo de que haya gente que todavía no que se preocupe, vamos a llamarle que intente tirar cargas de profundidad sobre estos temas, cuando el tema de la electrosensibilidad es un tema, y lo voy a decir claramente, muy, pero que muy preocupante. Y de un alcance que ya no le llamaremos pandemia, ¿vale? No le llamamos pandemia, pero sí que es un tema muy para tenerlo en cuenta, ¿no? Y es que cada vez estamos yendo a más en todo esto. Pero también hay que dar un punto de salida a todo esto, que tenemos herramientas para poder aplacar o luchar contra ello, ¿no? Una de ellas son estos medios, ¿no? Es la divulgación y el poder explicar y el tener pues el placer y el contacto de poder contactar con toda esta gente, ¿no? Bueno, esto ha sido por mi parte ha sido un enriquecimiento, vamos, brutal. Además es una persona muy amena y muy dicha en el tema de explicarlo llanamente, ¿no? Y bueno, a mí lo que no me ha sorprendido, sino simplemente ha dejado muy claro, ha dicho que tomemos con mucha precaución todo esto. Esto es nocivo, él lo dice claramente, y lo mejor que cuanto menos cosas tengamos conectadas, conectadas inalámbricamente, ¿vale? Inalámbricamente y a más que no las tengamos conectadas de muy mala manera. Y esto ya me refiero a dispositivos eléctricos. Luego en la conferencia lo veremos. Conté con la ayuda de una persona en la cual me fue traduciendo, y gracias a él pues podremos tener un disfrute, digamos, de unas preguntas puntuales que
desde mi parte, desde que muchos correos que también he recibido sobre este tema, he preguntado para sacar en duda de muchas cosas que tenemos en mente sobre estos temas. Y simplemente comentaros también que la electrosensibilidad es una de las partes, digamos, de bloqueo de nuestro cuerpo cuando encontramos un impedimento de desarrollar nuestra vida diaria y normal. Olvidaros de que que los electrosensibles somos personas, y me incluyo yo también, porque todos somos electrosensibles, solo que en diferentes grados, pero a todos nos afecta. Simplemente son barreras para poder desarrollar nuestra vida normal. O sea, nuestro cuerpo crea una barrera que te dice, no, de aquí en adelante cualquier cosa te va a afectar. Y te va a afectar de una manera que el cuerpo reacciona de una manera muy radical y cualquier cosa, por pequeña que sea, a personas normales no nos afecta, a los electrosensibles los está quemando por dentro, pero en muchos aspectos. Y claro, el que te irradien plazas, irradien paseos, irradien autobuses, irradien metros, irradien aviones, irradien toda clase de espacios públicos en los cuales todos los seres vivos tenemos derecho a habitar a ellos, nos guste o no nos guste. ¿Por qué nos imponen una cosa en la cual nosotros no la hemos pedido? Llegar hasta aquí, el poder estar en un parque y que me traspasen o impidan el estar descansando o el estar tranquilamente antes de volver al trabajo o simplemente pasearnos, y me han puesto un wifi en un parque. Yo esto no lo entenderé. Te gusta o no te gusta, te lo imponen, ¿de acuerdo? Y todo esto, pues, ves una impotencia, una falta de respeto no hacia la raza humana ya en sí, sino hacia las personas. Y esto recuerda mucho al tema del tabaco. El tabaco, si os acordáis, al principio todo el mundo fumaba, todo el mundo entrabas en un bar o lo que sea, parecía que hay una niebla, niños, vamos, la comida, los jamones, todo. Y ahora todo el mundo sale a fumar a la calle, perdón, sale a fumar a la calle, hace su rinconcito, es igual, esté a 3 grados bajo cero, es igual. La cuestión es fumar, se ha creado otro ambiente, ¿de acuerdo? O sea, las personas que quieren un vicio, una tecnología, lo que sea, se han adaptado a utilizarla de una manera, ¿vale? Respetando el derecho de los demás. Y esto llegará, pero ahora de momento estamos sufriendo las consecuencias. Yo cuando voy a un sitio donde hay zona wifi, por ejemplo, vamos a llamar un bar, me encuentro con un bar de 20 metros cuadrados y pone zona wifi. Y yo digo, ¿dónde está la zona? Si el wifi llega a un radio de 300 metros, ¿de qué zona me están hablando en un bar de 30 metros, de 20 metros cuadrados? Pues bueno, con esto tenemos un problema añadido, que es la falta de respeto con las personas, porque en el local de al lado, en el otro, pues se van solapando. Ya esto ya lo digo en los pisos. Y bueno, el concepto es que estamos cambiando todo esto. Ya hay maneras de trabajar. Yo estoy ya creando espacios saludables en ese aspecto, y cada vez va a haber más, va a haber cambios pronto, y tenemos esa tecnología para hacer esos cambios. Yo simplemente voy a dar pequeños consejos. Ya, por ejemplo, muchos que son electrosensibles ya siguen estos temas, y la gente que me sigue en mi canal y aquí en Caja de Pandora, pues, y en mi blog, prácticamente estoy dando parámetros para poder rebajar el golpe, ¿vale? Todo lo que hago, ojalá pudiera hacer más, pero a veces me impongo yo mismo, parece como si fuera un muro que no puedo llegar a más, ¿no? Y todo lo que puedo dar, pues son estos consejos que nos ayudan a mantener ese higiene eléctrico lo más saludablemente posible. Lo primero que tenemos que hacer es, digamos, las bombillas de bajo consumo, estas CFL que muchas veces he hablado que son tan tóxicas, ese circuito electrónico que llevan en la base, al enchufarla y encenderlas, cada vez ensucia más nuestro campo eléctrico, ¿vale? Esa electricidad sucia que el doctor Ole habla en sus entrevistas, ¿vale? Ensucia
esta red eléctrica y lo que hace es que tengamos un estrés en lo que llamamos electricidad sucia. Tenemos un estrés dentro de ese campo eléctrico que produce esta línea y nos perjudica, ¿de acuerdo? Y esto viene juntado con todos los elementos electrónicos que tenemos dentro de una vivienda y que han aumentado en cuestión de 5 o 10 años, ha aumentado una barbaridad, más de un 600%. ¿Y qué me refiero? Ambientadores eléctricos que se enchufan en el enchufe, crean una alteración en la línea eléctrica. También crean una alteración, esa vitrocerámica, esa campana cuando la abrimos, esa inducción que ya de por sí ya para nosotros los sensibles ya prácticamente no sirve porque es una alteración muy grande. También tenemos las pantallas de ordenador, las pantallas de televisión. Tenemos todos los elementos que tengan un circuito electrónico, van a ensuciar toda esa línea eléctrica. Por eso es importante que en el cuadro de la luz, no me cansaré nunca de explicarlo, hay que ir bajando los magnetotérmicos de lo que no se está utilizando. Aires acondicionados en verano. Cuando funcionan está bien, pero cuando no funcionen hay que bajarlos. Cocina, microondas, hornos, lavadoras, etcétera, etcétera. Si no están funcionando, bajamos ese magnetotérmico. Eso nos ayudará a rebajar ese estrés que tenemos dentro de la casa. Después también utilizar, digamos, los interruptores con enchufe, ¿vale? Que llevan un botoncito rojo, que ya hablaremos más adelante de esto, que esto tiene un coste muy, muy barato y que con esto podemos cerrar cualquier lámpara o cualquier electrodoméstico simplemente pulsando un botón rojo. ¿De acuerdo? No son las regletas, Si el cable tiene 1,5 metros, simplemente cerramos eso y cortamos lo que es el suministro de electricidad. Y eso quiere decir que no hay contaminación. Ya hemos conseguido bastantes cosas. Equipos de música desconectados, porque claro, si no estamos escuchando la música, ¿para qué tenemos? O sea, todo lo que esté conectado a la red eléctrica, si no lo utilicemos hay que, bajarlo o desconectarlo. Con esto lo que haremos es rebajar todo esto. Y sobre todo los cabeceros de la cama, acordaros, separaros un par de palmos de la pared o dormir al revés. Obviando que si dormimos al norte o al sur, esto prevalece más y más sobre las personas electrosensibles, ¿de acuerdo? Y si a la noche podemos desconectar toda la electricidad de la casa, menos la nevera, que va conectada a un magnetotérmico, la conectamos a un magnetotérmico y lo demás, cuando nos vayamos a dormir, bajamos toda la electricidad de la casa y podemos dormir, lo que se llama dormir en la alta montaña, sin ningún tipo de electricidad, ¿de acuerdo? Con esto lo que ganamos es tranquilidad y rebajamos todo lo que nos viene hacia nosotros. Si nos viene de los vecinos, lo que podemos hacer es pintar esa pared con una pintura de grafito. También tendremos una protección con el campo eléctrico, porque ya la pintura de grafito también nos ayuda en tema de alta frecuencia y de baja frecuencia, ¿vale? Y lo que es la calle, si tenemos una persiana de aluminio, por la noche bajaremos esa persiana de aluminio y nos hará de barrera porque en el cristal, digamos que es lo más poroso que hay. O sea, es silicio y por ahí nos entran las microondas. Parece que favorezcan esa entrada, ¿vale? Porque por ahí es donde hay más, digamos, más entrada. Pues bueno, utilizando esto bajamos, prácticamente lo dejamos no a cero, pero sí que nos baja muchísimo esa fuente de entrada. A partir de aquí ya hemos rebajado bastante, pero esto ya queda claro que el tema del wifi ya hay que eliminarlo, para personas electrosensibles o quien tenga riesgos de que cree que es electrosensible. ¿Cómo un electrosensible puede sentir eso? Pues dolor de cabeza, ¿vale? Temas intestinales, o sea, nerviosismo, desmejoramiento, cansamiento.
sea, estos son los síntomas, digamos, más, vamos a llamarle a grueso modo, y de impacto para empezar a actuar, de que nos está afectando todo este tema. Por eso tenemos que actuar, o sea, quitando todo esto. Teléfonos inalámbricos, por supuesto, queda totalmente eliminado, ¿no? El teléfono por cable es totalmente inocuo. Y bueno, a partir de ahí tenemos, como podéis ver en los vídeos y en los posts, tenemos toda clase de ayuda en este tema y podemos tener dentro del caso puntual de cada persona, obviamente un estudio va a indicar que si estamos mejor o estamos peor y podemos hacer un trabajo de apantallamiento o de blindaje mejor, ¿no? Siempre con estos datos, porque hay muchas personas que se tiran, vamos a llamarle a la piscina o al riesgo de voy a blindar todo esto, voy a entrar, nos dejamos una parte por pintar o nos dejamos un rincón y el efecto rebote que entra dentro nos puede perjudicar incluso más. Y bueno, el tema de la cama también es importante. ¿Qué tipo de cama tengo que utilizar a la hora de dormir? Cuanto menos objetos metálicos tenga la cama, mejor. E independientemente de que sea una cama que valga, porque saliros de las camas que, aparte de que valgan muchísimo dinero, que este es otro tema, pero para no tener ningún tipo de problema, con una cama de 90 euros tenemos de sobra. Una cama me refiero a un colchón. Pero podemos utilizar camas de lana, podemos utilizar camas de viscoelástica, podemos utilizar camas de muchos tipos, perdón, pero lo que no podemos hacer es tener camas con elementos que quitan la electricidad, con una bolita que cuelga, con un tema de magnetismo, etcétera, etcétera, que todo esto está comprobado y las personas todavía sufren más las consecuencias. O sea, lo que tenemos que hacer es tener consejo de un profesional, en este caso, y consultar a un médico que sea consciente con estos temas sobre lo que nos está pasando. Y actuar primero como primeros auxilios, con los casos que os he dicho. Wi-Fi, teléfonos inalámbricos son las fuentes más grandes y después la electricidad, cabezales de la cama, lámparas y en el tema de la cocina o en el sofá, que no haya una lámpara cercana a ella que se acople en el sofá de descanso. ¿De acuerdo? Y esta sería, a grosso modo, digamos, los temas más directos para protegernos de esta, digamos, de esta electrosensibilidad, ¿no? Que cada vez afecta a más personas y la mayoría de ellas, esto es lo más grave, no lo saben. Bueno, pues yo creo que Iván ya puede poner en marcha lo que es el vídeo para ver lo que es la entrevista y después contestaré a las preguntas que surjan durante la entrevista o de lo que he comentado yo en este momento. O sea que, Iván, cuando quieras, pasas el vídeo. Sí, vamos a pasarlo. Antes de pasarlo, quería comentar, bueno, el vídeo dura unos 25 minutos y como ha dicho Joan Carles, pues vamos a estar mirando el chat para ir recogiendo vuestras preguntas. Este vídeo lo publicaremos en los próximos días, pero de momento no está publicado, así que de momento solo se puede ver desde aquí. Pues nada, pasamos a ver la entrevista con el profesor de neurociencia, Ole Johansson. Hola a todos, estamos aquí de nuevo en un nuevo programa de la salud del hábitat y bueno, tenemos el gran honor de estar en Mataró, en Casa Capel, un lugar excelente, y tengo el honor de poder presentaros al destacado neurocientífico Dr. Ole Johansson, profesor asociado de la Unidad de Dermatología Experimental del Departamento de Neurociencias del Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia. El profesor Ole Johansson es una autoridad líder en el campo del estudio de la relación de los campos electromagnéticos y los efectos a la salud y al medio ambiente. Y también trabajó como profesor de neurociencia básica y clínica en el Real Instituto de Tecnología de Estocolmo. Podríamos estar hablando del doctor mucho tiempo sobre su carrera, pero esto ya lo iremos viendo.
Y ahora, pues simplemente es la pregunta, ¿no? Más que nada lo que me llega a mí de gente que me contacta de otros países, digamos, de todo el continente, de habla hispana sobre todo. Tenemos también en la voz en off a nuestro amigo Gregorio, que es un venezolano que está viviendo aquí en Cataluña, que me hará de traductor porque mi inglés es muy pequeño. Y bueno, pues simplemente empezaremos ya pues con la pregunta. Bienvenido a Cataluña, a España, doctor. Welcome to Catalonia. Thank you so much. Thank you. Y bueno, la pregunta es, que me pregunta mucha gente, ¿cómo afectan los campos electromagnéticos a las personas? How the electromagnetic fields affect persons individually. There are quite a number of studies pointing to a lot of different effects, ranging from effects at the molecular and cellular level all the way up to the whole body, the whole human being, including behavioral alterations, changes of your sleep cycle. But of course, there are some very severe changes as well, or should we say even disease processes, including cancer and neurological diseases, such as Alzheimer's disease. You have effects on the fertility, and above all, these electromagnetic fields we are talking about, they are cumulative and they are genotoxic. They harm the DNA molecules of your cells. Todo está relacionado en sí a unas afecciones particulares, tanto como el cáncer, la infertilidad, problemas de respiración, etcétera, etcétera. Todo estas enfermedades o estas patologías están directamente relacionadas a diversos estudios que nos llevan a la comprensión de que los campos electromagnéticos están actualmente generando tales problemas. Mucha gente también me dice que como que el ser humano asimila de que es una cosa muy normal y de que la triste respuesta que siempre se da, o comentarios que dicen que de algo hay que morirse, que no pasa nada, que eso son especulaciones, que no es, la evidencia científica no es tanta, porque las empresas, todo este tema. The people normally, when you talk about electromagnetic fields, they don't have no problem with that. They say, we have to dead someday. Sometimes we have to eat contaminated food. It's no problem for the people, for the society. What they can do? Well, I think one way is, of course, to inform themselves. And nowadays, there is a lot of material that they can read and they can download from official sites on the internet. But it is, of course, very important to always follow the money and question who has written what and for what purpose. And I do not see that it's a human right to eat contaminated food, for instance. It's a human right to live a healthy and safe life. Lo importante no es que la persona piense eso, es darle a la persona las herramientas, la información, internet, buscar información cada día, darle la información si no la puede buscar ella para aprender que tiene derecho a una vida sana, libre de ondas electromagnéticas que le perjudican a su salud y una salud ejemplar tanto para sí como para sus hijos. ¿Cuál es la relación sobre, por ejemplo, el cáncer de piel? Porque ahora hay una gran campaña sobre que el sol está causando mucho cáncer de piel. ¿Qué relación hay de campos electromagnéticos, sobre todo microondas, en lo que es el cáncer de piel? Directly relationship between cancer of skin and electromagnetic field. We can find one relative
information about the two diseases? Yes, there are quite a few actually cancer diseases, including brain tumors and their association with microwave exposure. You have childhood leukemia and its association with household electricity. You have the radio waves and its connection to malignant melanomas of the skin. So there are such associations, and that has meant that the World Health Organization has cancer classified these different types of electromagnetic fields, which is in itself very interesting, because that means that parents nowadays, when they send their children to schools that are wireless, or they buy wireless gadgets to their children, they will actually expose them to something that the World Health Organization has cancer classified. Existen muchísimos estudios internacionales que nos explican la relación directa entre tanto cánceres de piel, tumores cerebrales, afecciones del sistema cardiovascular, que nos demuestran que hay una relación directa, que podemos decir que se demostrará y se explicará al pasar los años. Nuestros hijos tienen derecho a tener esa información y a no padecer de eso. O sea, los niños es lo más importante en este momento para prevenir que padezcan esas enfermedades a través de uso de tabletas, uso de teléfonos móviles que empiezan a una edad muy temprana. Muy bien. Otra de las preguntas que muchas, sobre todo mujeres, me hacen llegar en correos y de esto, es el trabajar con la pantalla del ordenador. A los años 80, los ordenadores, digamos, eran unos ordenadores, digamos, muy anchos, y ya llevaban, nos hicieron vender un filtro, poner un filtro delante con Windows, Windows 95, un filtro delante de la pantalla. A saber in front of the angle of the reader, and now you... Sí. Y ahora, en los años finales de los 90, años 2000, ahora con pantalla LED, no hay ningún problema, pero ahora se ha demostrado de que sí, que sigue dando una radiación de pantalla que afecta sobre todo a la vista y a otras partes del cuerpo, que hay personas, sobre todo personas, mujeres que trabajan delante del ordenador, sienten, digamos, que es como si se estuvieran afectando muchísimo. Y esas son las consultas que me están haciendo. Dice, si hay algo, ahora hay unos filtros que se ponen unos filtros de un plástico especial delante de la pantalla para mitigar esto. Y muchos me preguntan a qué distancia habría que trabajar para que esto no afectara. You can see we have different type of protection. A light screen film for protection, but what I want to know, what is the right position in front of those screens? I have to see it from 1 meter, 2 meters, because people is worried. They're saying, when I see those screens, my eyes cry, I feel nervous. What I can do? Well, I mean, screening is, of course, one way to shield off electromagnetic fields and also naturally distance some things you can put at a much longer distance than you used to have it before. And it's very important to realize that all such measures must be individual, and only one person at a time could really be the thermometer to say that, okay, now this screen works for me, maybe it doesn't for someone else. So you need to test it out one by one. And when we talk about accessibility measures, then only distance and or shielding works. No other measures so far. And there are professional companies in Sweden, for instance, and in other countries that can help people to do this. And of course, nowadays, when you look upon various gadgets, they try to make them more and more low radiation, but it's far, far, far from the natural background, naturally. Okay. Las pantallas planas, ¿verdad?, deben estar selladas por ley con un protector antimagnético que evite irradiar a las personas.
Hoy en día, si no en las pantallas en su prospecto o en su parte posterior lo indican que están selladas magnéticamente, debería el usuario comprar un perfil o un protector especial. Claro, eso depende ya de cada persona, de la sensibilidad de cada persona. Si usted nota que le molesta mucho la luminosidad, póngale un filtro con respecto a la luminosidad. Y si tiene síntomas de afecciones respiratorias o nerviosas, mejor póngale otro filtro con mayor capacidad de filtración. One should also remember, of course, that when we talk about manufacturers of such equipments, they have many years ago backed down from any form of legal responsibility. So otherwise you can sort of have a contract which you can sign saying that we take complete responsibility for any future health harm, but they will not do it. And not the operators of wireless systems, not the insurance companies and so on. And that in itself is very telling that these gadgets are not safe. Hay que tener en cuenta que tanto los fabricantes de pantallas planas, ¿verdad?, como los fabricantes de móviles y todos aparatos relacionados como las tablets, ponen en sus prospectos, en sus garantías, que son completamente no responsables de cualquier mal uso de estos aparatos. Hay que tener en cuenta que las grandes corporaciones internacionales se cuidan muy bien de cualquier amenaza legal que pueda ejercer un usuario, ya sea a nivel individual como colectiva. Entonces, es nuestro deber velar por nuestra salud, ya que las grandes compañías y algunas veces los gobiernos no velan por ella. Today, I would say, as a summary, all the legal liability and responsibility lies actually with the consumers, and they need to go to their parliaments and governments and their health authorities and ask for watertight proofs that these gadgets are safe, and no such proofs are available. Hay que ir a nuestro parlamento como individuos, como ciudadanos, al ayuntamiento, al parlamento, a todos los centros de poder y exigirles a nuestros representantes que nos muestren pruebas de que estos artilugios o aparatos como los LCD, como los teléfonos móviles inteligentes, son seguros para nosotros. Y veremos que la respuesta será que no existen tales pruebas. Muy bien, pues relacionado con esto, también una de las preguntas que yo me hago muchas veces, porque mucha gente me pregunta qué tipo de terminal de teléfono móvil, smartphone, tengo que elegir para que no emita mucha radiación, cuando la radiación no es por que, digamos, el teléfono en sí, por lo que ya es mucha, sino por el uso que le vas a dar a ese smartphone. What kind of smartphone do you recommend to buy? Depending on the capacity of radiation, or if I use it one a day or 2 times a day or 1 a month, we have a recommendation, a special smartphone we can buy. No, there are no such smartphones. It's better to be smart yourself. Okay. No existe tal aparato, tal dispositivo. Es mejor ser inteligente uno mismo y no comprarse ningún dispositivo de esa característica. La segunda parte de la pregunta es la prueba que hacen del SAR, que son 6 minutos calentando, cuando normalmente es una prueba que yo ya, como persona normal y corriente, sí que tengo un poco de conocimiento, pero de a pie 6 minutos es muy poca cosa para poder decir que este teléfono es mejor que otro, o es una prueba que para mí no sirve para nada. ¿Qué opina usted del tema SAR, por ejemplo? What do you think about the security SAR's emissions of frequency each cell phone have in the prospect? I think it is a good sign, or it's a good way about good security in the functions of fabrication. Well, to be honest, SAR values, specific absorption rates,
have been completely left by science. I have been co-authoring one study that completely kills the importance of SAR. And also one has to remember that the authority responsible for these guidelines has in itself completely backed down from this. And they say openly that you cannot use this as any form of safety measure. Las compañías internacionales tienen como lema: el SAR es seguro, el SAR es lo mejor, pero no existe ningún organismo científico internacional que pueda respaldar estas afirmaciones. Lo mejor, repito, es no comprar ningún tipo de dispositivo, y mucho menos si a la voz pública nos dicen es 100% seguro. And you can add to that even mobile phones that has a low SAR value compared to the natural background in which we were born actually, and in which we lived for many years, they are astronomically much higher in exposure levels. We are calculating differences like in the quintillion times or more, and a quintillion is a 1 and 18 zeros. So the exposure levels, regardless of SAR, is just enormous. Además, cada país tiene un límite SAR distinto. Lo que se ha demostrado que los países donde se fabrican normalmente los teléfonos, o países en vías de desarrollo, esos límites son se podría decir, no más de 1 millón, sino 100.000 millones de veces más fuerte de lo que debería ser con respecto a un país ya desarrollado como sería España o Cataluña en este caso. I mean, just imagine if tomorrow here in Mataró, the birds out in the park here, if they would sing with a voice strength that would be a quintillion times stronger, then there wouldn't be any Mataró any longer. The sound shock from such a bird would turn everything into gravel. Imaginemos en este parque, en Mataró, a los pájaros cantando a una frecuencia de 100.000 millones de veces más fuerte de lo habitual, ¿verdad? Que nos volveríamos todos locos y podríamos, porque es algo que podemos captar, el canto de un pájaro. Lo mismo sucede con los móviles. Nos está enloqueciendo, nos está enfermando para poner remedio alguno a ello. Bueno, y otra de las preguntas que me llegan o que también nos podemos hacer, que las personas muchas dicen, yo soy electrosensible, tengo algo de electrosensibilidad. ¿Cuáles son los primeros síntomas para saber que una persona le está afectando esto? Yo, por ejemplo, mi experiencia personal que me dedico al estudio es que cuando entro en un sitio y hay mucha radiación inalámbrica, me noto, o cuando se enciende el wifi, me noto un dolor aquí, suave, que desaparece cuando o me voy de este sitio o se desconecta. I want to know what the symptoms of when I be getting sick with electromagnetic fields. Yeah, the classical radiation sickness, it's the same for electro-hypersensitivity. As you said yourself, you get headaches, tensions, you can have pricking pain in your ear, you have tinnitus, a ringing sensation in the ears, you get skin problems, itching, pain, redness, sweatiness, and so on. You can have heart palpitations, etc. And of course, different persons have different symptoms and also different amounts of symptoms. Muchas personas, o mejor dicho, todas las personas presentan síntomas diversos, pero uno de los síntomas más clásicos, más comunes entre todos, es como el que acabas de nombrar: dolores de cabeza, picor en los ojos, sudores, escalofríos, manchas en la piel y especialmente problemas de piel atópica. And the odd thing is that when I'm out lecturing around the world, I could meet people from the telecom industry, and I ask them if they want to get a brain tumor from their mobile phone, and they say, no, 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 no. And then I ask them, but what about a little bit of headache? Is that all right? No, no. But that's what people get. Lo más curioso, lo más paradójico de todo
el problema con la onda electromagnética es que he viajado por todo el mundo y le he preguntado a diferentes trabajadores de la industria que si me importaría tener un tumor cerebral por el uso del móvil, ¿verdad? Y dicen, no, desearían tener un dolor de cabeza por el móvil, y dicen, tampoco que no. Entonces, es una paradoja. O sea, vendéis el producto, decís que es seguro, pero no queréis sufrir las consecuencias del mal que genera. And also, I think the best sort of sign, if you doubt the research, and people are, of course, obliged to do that as well, but in English, you always talk about follow the money. And it's very, very telling that the operators, the manufacturers, the insurance companies, the radiation protection authorities, and the World Health Organization all have abandoned ship. So that's telling you that this is not safe. And they have even said that themselves. I was at the conference in London 2004, where they said for them, it's not the question if there are health consequences. The question is only who is going to pay for it, and they will not. Un signo genérico, o sea, muy claro de este mundo es que, por ejemplo, las últimas conferencias que se han realizado en Londres sobre los efectos de tales radiaciones en el ser humano, los explican claramente que no se van a hacer responsables. O sea, no les interesa hacerse responsables porque no hay ningún estudio, ¿verdad?, que diga o que esté publicado por científicos de su punto de vista, ¿verdad?, o mejor dicho, de su propia gente, que les diga esto es malo para la salud. Y como la gente compra los productos y al comprarlo está aceptando que el producto en sí es dañino, que no asume ninguna responsabilidad el fabricante, sino el usuario es el responsable final, esto nos da un punto de vista de cómo está la situación a nivel global. Muy bien, y bueno, y para acabar, pues como yo siempre vengo diciendo, lo mejor es tener en casa y alrededor tuyo un buen higiene eléctrico. Y bueno, la pregunta que todo el mundo quizás se pregunta, o ya la hayan preguntado otra vez, ¿cómo vive el doctor Ole Johansson en su casa? If you have a nice and clean electric house, Yeah. And how is your house in your country where you want? Okay, yeah. My wife and I, we live far out into the archipelago, and there often the electricity disappears. So we mostly have candles and matches and stuff like that. But when it's there, we don't have very much electricity, but it has nothing to do with these questions. It's nothing peculiar. We have a television, we have a radio and so on, and we devote our time more to our cats and to our garden and that kind of things. Just as the very famous movie actress Kate Winslet announced yesterday that she wants her children not to devote time to tablets and mobile phones, but to reality instead, you know. En primer lugar, no podemos negarnos de que la tecnología y que el problema existe. Por ejemplo, ayer Kate Winslet anunció que sus hijos no tenían ningún trato con los portátiles ni con las tablets, que no quería que tuvieran ningún contacto con ellas. Yo particularmente en mi casa, ¿verdad?, junto con mi mujer, tengo 5 o 6 gatos y normalmente estamos con velas, con una buena chimenea, pero no quiere decir que no tengamos electricidad. Tenemos que vivir de alguna forma con algo de electricidad, pero procuramos respetar tiempos y horarios que dependen de las necesidades de cada quien. Entre menos se utilice, mucho mejor. You know, I am old. So if I would die this week from a brain tumor, that doesn't mean anything. But if the electromagnetic fields impact on future generations, that's not good. Yo soy un hombre mayor y si mañana muero de un tumor cerebral, ¿verdad?, no quiere decir que haya muerto producto de las radiaciones electromagnéticas, pero si dentro de unos años, en las próximas generaciones, sucedieran muchos más casos, esa sí sería la respuesta que estamos buscando. El resultado es ese. Pues bueno, pues desde la salud del hábitat nos despedimos. Hasta el próximo programa y muchísimas gracias al doctor Ole Johansson. Thank you por so estar much. ahí. Thank you. Thank you. Muy bien. Gracias. Thank you. Yeah. Muy bien.
bueno, y hasta aquí la entrevista que mantuvo Joan Carles el día 22 de octubre en Mataró con el profesor Ole Johansson. Y bueno, si te parece, Joan Carles, si quieres comentar la entrevista o pasamos a algunas preguntas, comentarios. Bueno, como habéis podido observar, pues la entrevista ha sido muy jovial y ha sido... Y bueno, lo que más quiero destacar de la entrevista ha sido el tema del SAR, ¿no? O sea, es el índice. Ya haremos una incursión en el tema del SAR, porque yo creo que mucha gente tiene el SAR como una válvula o como una excusa de salida sobre qué teléfono elegir, ¿no? Y al final es que lo que tenemos es, como él muy bien ha comentado, y es una cosa que no sabía, que dónde se fabrica, pues cuidado con el SAR, porque no es lo que parece, pero es lo que tenemos, ¿no? Y al final, pues es buscando, pues, cuál es el teléfono. Pero mi receta para este tema es cuanto menos utilicemos el teléfono para tema de datos y todo esto, porque y la última es ese que se puede llamar por WhatsApp, se puede llamar por las redes sociales prácticamente por teléfono, es que tenemos esto aquí pegadito en la cara o pegadito aquí. Y tenemos 3G o Wi-Fi directamente en la cara. O sea, todavía estamos acercando más el teléfono móvil porque mucha gente habla así, porque está hablando por el WhatsApp, enviando mensajitos o hablando por aquí. Y lo que tenemos es que todavía nos acercamos más, pero con un nivel muchísimo más alto todavía de radiación de lo que teníamos antes. Y otra cosa, pues bueno, el no prescindir de la electricidad como siempre lo están diciendo, que es que tenemos que ir a las cuevas o que no sé, no, todo lo contrario. Es lo que dice. La velita, pues también se hace un poquito más romántico y un fuego a tierra, que esto, pues pocos lo tenemos nosotros, ¿no? O tenemos este tema. Pero... Sí, bueno, esto están comentando aquí en el chat sobre el tema de la chimenea, las velitas. sí. Muy romántico, porque como tú dices, sin prescindir de la electricidad para ciertas cosas. No, exactamente. Es que para dormir no necesitamos electricidad. O sea, cada vez más gente está prescindiendo de esta electricidad, porque para dormir simplemente está oscuro. O sea, si el cuerpo no sabe, no necesita electricidad para dormir. Pero sí para poder, digamos, acceder a un sitio que está oscuro. ¿No? Una habitación, etcétera. O sea, para alumbrar o para esto. O sea, para utilizar cualquier dispositivo que pueda de esto. Pero para dormir o descansar no necesitamos electricidad para nada. O sea, podemos tener la nevera en otro lado de la casa, como siempre está, y que esté funcionando, ¿de acuerdo? Pero nosotros podemos descansar sin ningún tipo de electricidad, porque no lo necesitamos, somos seres vivos, no somos máquinas. Sí, yo creo que la clave está ahí, donde tú dices de mientras estás durmiendo o mientras no utilizas las cosas, que no estén por ahí irradiándote sin necesidad alguna. Sí, sí, y luego también hacer hincapié en el tema de la estanquedad de las pantallas y todo esto, que nadie habla sobre estos temas, ¿no? Y que cuando la gente note, digamos, una afectación más grande, pues o poner doble filtro o alejar. Sí, como podéis ver, siempre si podemos alejar, mejor. Pasa el teléfono móvil, el problema que tiene es que si lo alejamos no podemos hacer nada. No podemos saber. Pero estamos trabajando en ello. Estamos trabajando para que esto poder hacerlo. Esperemos que el año que viene tengamos solventado todo este problema, que ya daré más detalles más adelante. Me está comentando Samak, dice, para dormir sin acondicionador de aire. Que esto nos lo encontramos mucho en los hoteles. Cuando vas a un hotel y entras en la habitación y tienen el aire puesto, que hay que ir vigilando de quitarlo. O incluso la nevera. A mí me molesta mucho cuando voy a un hotel, incluso para dormir, porque hace un ruidito la nevera y te está generando ahí ya no solo por el tema electromagnético, sino también por la contaminación acústica, que no descansas bien. Entonces yo siempre procuro, cuando llego a un hotel, desenchufar la nevera, porque es que si no... No, es que esto es un tema muy importante, ¿eh? Estas son preguntas interesantísimas que se hagan. Y la verdad es que en el hotel suele pasar esto, ¿no? O sea, la nevera está conectada porque si mucha gente me dice, es que noto un ruidito, no de la nevera, de la electricidad. O sea, hay gente que capta el ruido del paso de los electrones por dentro del cable. O sea, todo este ruido está generando, todo lo que sea que lo podamos escuchar, sea acústico,
también tiene su lado, digamos, de contaminación, que es el electromagnético. O sea, si estamos oyendo ese ruido es porque nos llega esa contaminación. Pues bueno, el desconectar una nevera no va a haber ningún problema. Mañana siguiente se vuelve a conectar y ya está. Muchos hoteles hoy en día funcionan con tarjeta y se puede sacar la tarjeta y se desconecta todo lo que es la habitación, ¿vale? Es como un servicio, ¿vale? Pero en el caso de que esto no funcione, el aire, si es del aire que no venga por tobera de aire, que viene por dentro, que ya sea centralizado, podemos desconectar el grupo de aire que tenemos en el techo, también se puede desconectar porque tenemos un mando, ¿vale? Y sobre todo hacer hincapié en el cabecero de la cama de los hoteles, porque en muchos pasan todo el servicio de cableado de todo el hotel pasa por el cabecero de la cama, desde la última planta hasta abajo. Para reducir costos, pues se pasan todos los servicios por ahí. Y luego se va dando un servicio a cada habitación, ¿vale? Pues si nos pasa esto por detrás de la cabeza, lo que tenemos que hacer es separar el cabecero de la pared o simplemente dormir al revés. Pero bueno, normalmente en un hotel estamos una noche, pero si queremos descansar y tal, pues no cuesta nada tomar esas, digamos, estas pequeñas particularidades que nos va a ayudar a descansar mejor. Sí, mira, sobre la entrevista, yo remarcaría un poquito la importancia que ha puesto el profesor Ole Johansson sobre dar a la gente información para que esté prevenida sobre los peligros de la contaminación electromagnética y pueda actuar en consecuencia y, sobre todo, de cara a los niños. Ha hecho mucho hincapié en el tema de los niños. Sí, pues el tema de los niños es un tema pues que preocupa bastante y más hoy en día con el tema del wifi. El wifi en las escuelas. Pero ya no es el wifi en las escuelas, porque ya van a estudiar allí, pero bueno, tantos tablets, tantos dispositivos en una misma aula, eso va a repercutir. ¿Por qué? Porque los niños se están formando, los niños están, digamos, en proceso de crecimiento y eso les puede retrasar, les puede, digamos, dañar porque tiene, digamos, el cráneo no tiene el grosor suficiente como para dar una protección como tienen los mayores. Por eso hay que tener, por eso el hincapié que hago siempre en rebajar al máximo esa radiación, sobre todo a los niños. Porque lo que se hace muy a menudo, y hoy me estoy encontrando, es que, por ejemplo, hoy en día, pues, bueno, llegan los niños del colegio, pequeñitos, y antes se les ponía delante de la tele a merendar. Ahora en día se le da una tablet a cada uno conectada al wifi y ya está. Y ahí se acaba todo. Pero que las tablets irradian con picos de hasta 20.000 microvatios. Y claro, eso sí es un riesgo. Y están enchufados prácticamente, porque así están entretenidos y muchos padres dicen, así no molesta, valga la redundancia. Michelle comentaba una pregunta muy recurrente de cómo nos podemos proteger en nuestros hogares del wifi inalámbrico. Yo supongo que se referirá aparte del que puedas tener en casa, que es fácilmente solucionable desconectándolo tú mismo, sino a todos los wifis que nos vienen de fuera. Porque sobre todo las personas que vivimos en una ciudad y rodeados en un piso, pues tenemos el del vecino, el de la tienda de abajo, un montón de wifis que no son nuestros y no podemos controlar. ¿De qué manera podemos protegernos de estos wifis? Normalmente, esta es una pregunta que me hacen muchas personas y claro, la preocupación va en aumento. Porque, claro, si yo controlo el wifi de mi casa, como tú bien dices, desconectando, y también tengo que hacer un pequeño recuerdo sobre este tema, porque mucha gente dice, sobre todo la gente más joven, si quitamos wifi me quedo sin internet. Mentira. Si quito el wifi es porque voy a conectar un cable y me irá todavía más rápido, ¿vale? Eso que quede muy claro, porque hay que cambiar el chip sobre este tema. Mucha gente se cree que quitando el wifi quito el internet y ya está. Y no, es todo lo contrario, ¿de acuerdo? En el tema de mirar el wifi que viene de los otros lados, pues bueno, yo siempre recomiendo el hacer un chequeo, un estudio de lo que es la vivienda o la oficina para ver qué es el grado de afectación que nos puede llegar desde el otro lado, ¿vale? Y luego si existen, digamos, existen parámetros, vamos a llamarle parámetros para poder, digamos, protegernos de esas radiaciones. Unas bastante económicas y otras pues bastante más caras, ¿no? Pero que a la larga son
son beneficiosas, ¿no? Una, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, sería la pintura de grafito, que es la que nosotros podemos encontrar para aplicar. Eso podéis encontrar posts en mis páginas para ello. Y la otra es, por ejemplo, si sabemos que el wifi está en esa pared en el otro lado, lo que tenemos que hacer es cambiar el cabecero de la cama, aunque esté en el norte o en el sur, en eso prevalece más digamos, lo artificial, y darle la vuelta a la cama para alejar la cabeza de esa afectación o de que ya sabemos previamente que detrás de esa pared hay un vecino que tiene un wifi, ¿vale? ¿Cómo sabemos esto? Pues bueno, muchas veces se reconoce por la lectura que hacemos del wifi en nuestro smartphone o en el ordenador, ¿vale? Y si tenemos todas las rayas completas, es que lo tenemos muy cerquita. Pues si dormimos en la pared contraria, pues nos alejamos más, ¿vale? Damos más, pues tenemos más margen de ese tema. Y en las reuniones de las escaleras, lo que tenemos que proveer es esa información, como bien ha dicho el doctor, el estar informando sobre los riesgos que supone el no desconectar el wifi por la noche o tener el wifi 24 horas, y a veces no hace falta tenerlo enchufado, porque puede ir por cable tranquilamente, y apartarlo, digamos, de lugares, o sea, simplemente haciendo un cambio, haciendo un higiene eléctrico, muchas veces digo, podemos solventar y solucionar estos problemas. Y bueno, pregunta Viviana si hay alguna forma casera, digamos, fácil, accesible a todo el mundo, para saber cuánto electromagnetismo revolotea por nuestras casas. Yo creo que esto lo has mencionado alguna vez con alguna aplicación. Si quieres recordar un poquito el nombre de la aplicación o... Sí, normalmente es cuánta monitor, ¿vale? Que digamos es una app que lo comenté la otra vez, que nos sirve para poder establecer, estoy buscando yo aquí ahora a ver si os puedo enseñar un poquito qué es esto de aquí, ¿vale? A ver, se llama aquí, se ve perfectamente, Quanta Monitor. Esta me va a ayudar a saber qué es lo que tengo yo aquí, cuando lo estoy utilizando. Pero esto solo sirve para aquí. Pero bueno, si esto lo tenemos utilizando de una manera más social, vamos a llamar social en el sentido de que yo voy desconectando cosas, pues tendré menos afectación, aunque la afectación siempre la tendré porque sigue siendo un teléfono móvil. Pero sí que puedo yo tener esta aplicación, solo puedo decir que funciona en Android, o sea, todos los que tengan el iPhone, pues lo siento mucho, pero políticas de empresa impiden que esta aplicación esté ahí. Y esto nos va a ayudar. Otra aplicación es, pues podemos saber con otras aplicaciones como ver, a ver, otras, tengo aquí alguna más, que nos va a ayudar a adivinar, por ejemplo, en el tema del wifi, que nos puede ayudar a saber qué es, estoy buscando, porque son cosas que no tenía preparadas. Por ejemplo, que es Wi-Fi Analyzer, ¿vale? Esta aplicación me servirá para saber qué cobertura o qué Wi-Fi está más cerca y está más buena cobertura. Cuanto más verde está, pues máxima cobertura tendré. Eso quiere decir que está muy cerca, ¿vale? Y este se llama Wi-Fi Analyzer, ¿vale? Esta me puede servir para saber qué Wi-Fi tengo alrededor de mi casa y me monitorizará qué potencia es, será como un medidor, ¿vale? Esto es en plan casero. Siempre tengo que decir que es en plan casero porque los medidores en los estudios y tal, tengo equipos digamos que van desde 27 MHz hasta 10 gigas, en la cual podemos saber todo lo que hay, ya sea legal o ilegal. Sobre todo de afectación que nos llega, porque ya te digo, estamos en el siglo XXI y tenemos toda clase de equipos y aparatos. Sí. Pero claro, estos equipos y aparatos ya son menos asequibles para saber de forma casera, digamos. Exactamente. Bien. Está preguntando... Perdón.
sobre las clases de vitrocerámica que hay. ¿Y hay una sola clase o hay varias? Y también pregunta sobre las cocinas eléctricas. Y las cocinas eléctricas también emiten contaminación. Las, Cocinas eléctricas. bueno, las cocinas eléctricas son las vitrocerámicas, también son eléctricas. Sí. No Bueno, sé si se refiere a algunas cocinas que no vayan con... Sí, Vale, las que llevan resistencia, sí, perdón. Sí, vale, de acuerdo. Bueno, el tema de las vitrocerámicas simplemente son lo mismo que las eléctricas, solo que le han puesto un cristal por encima, ya templado, ¿vale? Un tal calor para que no se rompa, y dentro lleva la resistencia. En cambio, las cocinas eléctricas o los hornillos que calentamos una olla, que son pequeñitos y tal, o etcétera, son lo mismo, pero digamos más rudimentario de toda la vida, digamos que son con la de esto metálica donde pones. Y exactamente son los mismos. Simplemente cuando estemos cocinando con ellas, pues nos alejamos de ellas porque no dejan de ser una resistencia eléctrica y está dando un campo magnético, pero no le veo yo ningún problema en ese aspecto. Simplemente es alejarse y ya está. O sea, no le veo yo... Si fuera de inducción, sí que tendríamos que tener un poquito más de cuidado en el sistema, porque es más agresiva. Pero en este caso, las dos son del mismo sistema, solo que el tema del cristal. Vale. Y bueno, pregunta Crasteva 100, ¿cómo nos afecta el campo electromagnético de la Tierra? El campo, sí, sería el campo magnético de la Tierra, pues bueno, nos afecta en el sentido de que nosotros tenemos un campo magnético que es están sobre unos 42.000 nanoteslas, ¿vale? Que es el campo magnético. Y si nosotros tenemos ese campo constante, ¿vale? Pues no tenemos ningún problema. ¿Qué pasa cuando estamos hay picos de bajada o picos de subida, ¿vale? Y esto sería para otro programa, pero bueno, ya que entramos en este tema, sería más bien de campo magnético natural. Vamos a llamarle de radiaciones naturales como pueden ser las fallas o pueden ser vetas de agua y tal. Cuando hay una alteración, digamos, natural, una cueva, una falla, ¿vale? O un cauce de agua y tal, los aparatos que se llaman geomagnetómetros registran estas variaciones en el campo magnético, ¿vale? Y pues ese campo magnético, esos aparatos pueden estar ya te digo, en esos 42.000 nanoteslas, pero en seco bajan a 17.000 o a 2.000 nanoteslas, ¿vale? Ahí hay una alteración muy fuerte, puede ser una falla, puede ser una cueva, puede ser... Y claro, el haber ese dispar nos puede indicar que hay una alteración muy fuerte y ahí, ¿qué es? Al revés también, ¿eh? O sea, podemos tener 72.000 nanoteslas, ¿vale? Que eso a nosotros nos sirve para mapear lo que hay debajo, lo que uno busca con las varillas, que me habéis visto algunas veces que busco con las radiaciones naturales. Hay equipos de medición, mucho más sofisticados, más caros, que te mapean exactamente lo que hay debajo de tierra y podemos averiguar exactamente dónde construir esta casa o poner nuestra cama encima, porque esta ionización, ¿vale?, va a traspasar y va a afectar a las personas que están arriba. Esa sí que es la afectación del campo magnético terrestre que se miran con estos equipos o con la sensibilidad personal del zahorí o el que lleva las varillas. Pero esta lo podemos notar aunque no seamos electrosensibles. Sí. O sea, por ejemplo, en tema de falla es un tema de estómago, ¿vale? Es como si te quemara, ¿vale? O de pecho, te quemara. Es una sensación de falla, ¿vale? Y la sensación de agua es como si te succionara hacia abajo. Es como si mucha gente dice que nada como si nadara en agua, ¿vale? Es porque estás ahí, es una succión, es como una pérdida de vitalidad, en los dos casos, ¿vale? La falla pasa igual, pero notamos como un quemazón. Ese sería los cambios que se notan, ¿eh? Yo lo he notado y hay mucha gente que lo he comprobado con ellas que también me han contado la misma sensación. Michelle nos está preguntando a ver cómo puede hacer su conexión por cable de Wi-Fi. Yo supongo que se referirá al... Bueno, si tiene Wi-Fi también tiene cable, en realidad. Sí, es que es curioso porque, bueno, ahora en la feria de correos a final de este mes
voy a traer un técnico. Voy a traer un técnico para que las tantas dudas que hay siempre con el tema del cable y tal, sobre todo para el tema de wifi en las escuelas, porque muchas escuelas quieren cambiar a cable, pero no saben cómo hacerlo y tal. Y me voy a traer un técnico amigo mío que vamos a poder dar salida a todas estas preguntas, estas dudas, pero a Michelle le voy a contestar que, como he dicho antes, o sea, todos los routers wifi llevan detrás 4 salidas que son de color amarillo aproximadamente, o de colores, ¿vale? O rojo, que son como unos terminales, ¿vale? Que se le mete ahí el cable Ethernet, ¿vale? El cable Ethernet es el antiguo cable de toda la vida. Se conecta al ordenador, desconectamos el wifi y tenemos conexión por cable. Sencillamente así de claro. Y si ese router es inalámbrico ya de por sí, no tiene cable de telefónica, funciona por un pincho USB con un módem 3G o algo por el estilo, simplemente alejamos eso, lo ponemos incluso hasta en la calle si queremos, lo envolvemos con un plástico, ¿vale? Lo enganchamos en la calle y lo hacemos llegar por cable hasta dentro de casa, ¿vale? Lo conectamos ahí y ya está, tenemos cable, ya no tenemos wifi dentro de la casa. Y esta es la gran ventaja. ¿Por qué? Porque el wifi es nocivo, pero es un medio de comunicación, ¿vale? Es un medio de telecomunicación, ¿eh? Pero no es el único. El más seguro es el cable. A partir de que conectemos ese cable, se nos acabaron los problemas de radiaciones dentro de las casas. Si esto lo hiciéramos todos, muchas veces ya a lo mejor no harían falta hablar de estos programas que siempre hablamos de lo mismo. Pero la información es ir divulgando. Sí, bueno, está diciendo Michelle que el problema es que su marido no la cree, entonces no quiere hacer el cambio a cable. Quizás habría que su marido vea estos vídeos para que se acabe de convencer. Exactamente, pero es que eso se va a ver, digamos, claro, es que cuesta mucho. Si el tema es de que no podemos, o sea, muchas parejas dicen, no, es que yo estoy concienciado, pero mi pareja no está concienciada. Pero bueno, con el tiempo, o sea, llevaremos a un punto. No se trata de perder conectividad, se trata incluso de ganarla, porque tenemos un 31% más de velocidad y no se nos caerá nunca la conexión, como pasa con el wifi. Y si ganamos en velocidad, no se nos cae la conexión y evitamos radiaciones, yo creo que cualquier persona con un poquito de sentido común va a hacer ese cambio. El único problema que no hacemos el cambio en las casas es por esto, por los teléfonos, ¿vale? Porque... Y por las tablets también. Sí, bueno, pero por las tablets ya podemos conectarlas por cable. Ya tengo algunos vídeos en mi canal, ahí en Caja de Pandora, donde podéis encontrar esa información. Con un cable RJ45, enchufamos el cable de Ethernet y tenemos directamente eso. Pero claro, es que yo creo que habrá que hacer algún especial o algún tema sobre esto de cómo ayudar y volver a unificar todo eso en un programa para utilizar, a ver qué podemos hacer con estas conexiones y qué materiales necesitamos para crear un ambiente sano en nuestra casa. Bueno, comentan si el router sigue transmitiendo aunque tenga los cables. Exactamente. O sea, es una cosa que la tenemos que hacer nosotros manualmente con un botoncito que pone Wi-Fi. Claro, pero hay que desactivar el Wi-Fi y utilizar solo el cable. Entonces no emitirá. Sí. Exactamente. Si quitamos el botón del Wi-Fi, no emite. Pero teniendo. Porque claro, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con esto? Tendremos el cable. O sea, le está llegando está llegando al router, lo único que el router no lo reparte. Pero está llegando. No lo reparte, igualmente. O sea, perderemos velocidad porque está repartiendo por Wi-Fi y a más está repartiendo por cable. Es lo único que va a pasar. Y encima lo estamos irradiando, o sea, no estamos haciendo nada. ¿Qué le pasa a muchas familias? Tienen un ordenador, un PC en casa, tienen el router detrás o debajo de la mesa y lo tienen conectado por cable, pero el de la compañía se lo ha conectado por Wi-Fi. Y ellos no lo saben. Que me encuentro en muchas casas eso. Pues hay que ir haciendo este cambio. Y Bruno comenta, lo que hicimos nosotros es que como ahora los routers por defecto son Wi-Fi, lo que hicimos nosotros es por software, desconectar el Wi-Fi y ahora es cable. Exactamente. O sea, se hace un ping del ordenador. Exactamente, al router, que esto es una cosa muy importante. Hay manuales en el YouTube, ¿vale? Por ejemplo, ponéis la marca del router y el modelo y cómo desconectar el Wi-Fi.
Sí, hay tutoriales de esos routers de cómo desconectar esas redes, ¿vale? Simplemente es desactivar una casilla de redes inalámbricas y tenemos la conexión por cable para siempre. Crasteva 100 comenta, ¿cómo comentas los aparatos médicos que utilizan el electromagnetismo para mejorar la salud? Muy buena pregunta. En el tema es que habría que mirar cada aparato para lo que sirve. Sí que la radiofrecuencia para algunos tratamientos médicos es una buena herramienta, ¿de acuerdo? Pero sí que hay que mirar si la persona es electrosensible, si le va a afectar y si es necesario ese tratamiento. Por ejemplo, en el tema de baja frecuencia, sería el caso, por ejemplo, de masajeadores. Hay como unas bolas que te dan aquí, te vas masajeándote, o con unos sillones y tal, o con una alfombrilla en la cual pues hay ahí dentro unos temas de magnetoterapia y tal. Que bueno, que estas máquinas lo que han hecho es sustituir a la persona que te hacía el masaje o que te ponía paños muy calientes sobre donde tenías la lesión, que es lo que se ha utilizado en la medicina natural desde que el hombre está en la Tierra, lo ha sustituido por una máquina en la cual está conectada a 220 voltios o a 125 o a 120 o a 110 y te está creando un campo magnético inducido en tu cuerpo. Y esto crea algo asistido. O sea, hay cosas que se pueden evitar y hay cosas que no, que eso lo va a decir el profesional al respecto, pero yo soy muy estricto en estos temas. O sea, estamos induciendo una cosa que antes no teníamos. Y la mayoría, después de aplicar estos tratamientos, la verdad es que la gente no encuentra mejoras. Simplemente parece como si fuera un entretenimiento. Al final acaban en un armario. Pero en el tema de hospital, de tratamiento de algunas enfermedades un poco más graves, a veces hay buenos resultados con esos, ya te digo, cada caso es especial. Pero los de usuario de casa que tenemos, la mayoría pues son para sustituir a la persona que te da los masajes o la medicina natural, que son los paños calientes cuando tenías un golpe o cuando tenías una lesión. Sí, sí. Bueno, me ha quedado la duda sobre el tema que comentabas del SAR. Ya Sí. sé que has dicho que en otro programa lo ampliaremos, pero que expliques un poquito, o sea, el SHAR, las pruebas SHAR, ¿aparecen en el etiquetado de los productos o se miran en algún sitio? ¿Cómo va esto? Bueno, estoy a punto de preparar un post sobre el tema de los últimos teléfonos con el índice SHAR. Pasa que el otro día se me borró, por cosas de la informática, y tengo que empezar de nuevo. Pero bueno, supongo que entre esta semana y la que viene pues lo publicaré. Y la verdad es que ahí están todos los índices digamos, de los teléfonos que más se venden, ¿no? Y el tema, como dice el doctor, pues claro, cambia mucho en Estados Unidos, en Europa, por el tema de la cabeza y el cuerpo, pero al final es el uso que le vas a dar al teléfono. Pero es una excusa que tienen los fabricantes, no todos, para decir que esa prueba va a misa. Pero esa prueba es mucho de los años que empezaban los teléfonos móviles, esos que tenían forma de zapato, ¿vale? Que es, digamos, el efecto térmico. ¿Os acordáis de ese vídeo donde ponían teléfonos celulares en una mesa y una pepita de maíz se convertía en una palomita, que le llamamos, ¡pum! Salía allí, los móviles calientan eso y se convierte... Es mentira, le habían puesto un microondas debajo de la mesa. O sea, necesitaríamos 1000 móviles o 100 móviles, pero un montón para poder hacer ese efecto. O sea, que los efectos térmicos se está demostrando de que no son los causantes de los problemas de los campos. Si fueran térmicos así en plan de esto, estaríamos prácticamente ya liquidados de papeles en ese aspecto. Pero lo que nosotros nos afecta es las radiaciones, digamos, tal cual, tal como salen, como desprenden cuando emiten una onda. No estamos hablando de calentón. El tema del SAR es simplemente lo que decía, cogen un maniquí, como una especie de gelatina, y le ponen un móvil con unas pinzas en una habitación cerrada y en 6 minutos van irradiando lo que emite eso. Y ellos valoran el grado de calentor de esa gelatina, que es como si fuera, digamos, nuestro cuerpo humano, ¿no?
Y claro, eso pues nos produce un problema, digamos, añadido a esto, ¿no? Y claro, pues todo esto nos va a traer, digamos, el no fiarnos de estas pruebas, porque ya te digo, o sea, son unas pruebas que hoy en día yo las tomo como obsoletas, pero sirven para que la gente tome conciencia, porque si yo tengo un teléfono SAR con menos SAR, pues, bueno, hago todo lo mejor para esto, porque evidentemente si tú sabes lo del SAR, cogerás uno que tenga 0,20 digamos, por vatio, ¿vale? Digamos, de efecto térmico, que no los que tengan 1,57 o 1,82, vamos a suponer. Pero ya te digo, es el utilizar unos auriculares en manos libres y desconectar los iconos que tenemos en el teléfono smartphone, porque hoy en día los teléfonos móviles poca gente los lleva, solo los conscientes, pero la mayoría llevamos smartphones. Pero el SAR está en el etiquetado del producto o No en tienes que todos, buscarlo? no en todos. No está en todos. Normalmente, como no es una cosa que se pida como obligatoria, en este país al menos, en otros países, vamos, es que ni saben lo que es, ¿vale? Pero cada vez más países o más tiendas, digamos, piden esa clase de información y se les da. Hay teléfonos, me he encontrado en esa lista que hay teléfonos que no encuentras ese SAR por ningún lado, ¿vale? Y bueno, cuando es como aquel, si no encuentras ese SAR por ningún lado, no me puedo fiar de ese teléfono. Lo siento mucho, es así de claro. Y en todo caso, este índice no debe tener en cuenta el efecto sumatorio, porque tiene en cuenta el efecto... No. Es el efecto PAM en ese momento de esa prueba. Tenéis más información en mi página. Si buscáis el de esto del SAR y tal, ahí lo podéis encontrar todo. Muy bien, pues bueno, si te parece, vamos a ir cerrando el programa. Nos vamos quedando sin tiempo. Y bueno, aprovechamos para decir que el siguiente programa tratarás sobre los tóxicos en la cocina. Sí, es un tema muy importante en la cual, pues, acá les tienes que hablar otra vez de este tema y tal, pues muchas personas que se aficionan al tema de la cocina y bueno, que he hecho mis pinitos en colaborar con por ejemplo, Gabina Ibern, que es una gran cocinera, que bueno, que ya la conoces, y también he estado con ella, pues, experimentando el tema de las radiaciones y tal, y hemos hecho alguna cosita juntos, y claro, es un tema apasionante y que puede despejar muchas dudas sobre qué utilizamos y qué utensilios utilicemos en la cocina, porque pasamos muchas horas dentro de la cocina. Perfecto, pues emplazamos a todos a ver el siguiente programa de Salud en el Hábitat, de los tóxicos en la cocina. Cuando sepamos la fecha lo colgaremos en la web. Y bueno, pues como siempre, muchas gracias a todos por haber participado, por haber visto este vídeo y a los que lo verán. Y en fin, hasta otro programa. Hasta luego.